long for you. We long for you. We long for you. We long for you. You are life. You are love. Jesus. Glorious one. Glorious one. Glorious one. We set our eyes on you. We set our eyes on you. Oh, our affection, everything, God. See what you are doing, where you go. Poderoso. Aleluya. Poderoso. Aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno. Buenas noches a todos. Buenas noches en el nombre de Jesús. Gracias. Todos los que se van a estar conectando. En el nombre de Jesús. Maravilloso. Maravilloso. Aleluya.
Dios es bueno. Buenas noches a todos. En el nombre de Jesús. Aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno, aleluya. Santo eres. Bendiciones, bendiciones. Todos los que se van conectando por ahí. Gracias, 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 Profeta María. Bendiciones grandes. Vamos a compartir ahora que estamos en vivo. En vivo y en todo color. Gracias a los que se van conectando. Poderoso. Vamos esta noche con el tema que hemos estado todos estos días tocando. Así que invite a alguien ahí para que se conecte. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendiciones en esta noche de miércoles. Alabado sea el nombre de Jesús. Gracias, 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 gracias a todos los que se conectan.
Aleluya. Mande sus saludos por ahí de a dónde se va conectando. Gracias a los que están en YouTube también. Confírmenos ahí el sonido, porfa. Hermana María, confírmenos alguien ahí el sonido. Confírmenos que el sonido está en orden. Aleluya. Minor. Abrazo fuerte, campeón. En el nombre de Jesús. Full power. Allá hasta Marcala. Esperamos poderlos ver este año en el nombre de Jesús, si el Señor lo permite. Saludos grandes a todos por allá. Fuerte abrazo en el nombre de Jesús a todos. Bendiciones, hija Luz Marina. Confírmenos el sonido por ahí, si está bien, porfa. En el Facebook y en el YouTube. Confírmenos que estamos ahí a full el sonido. Gracias, Minor. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a compartir ahí en vivo para que se conecten ahí algunas personas más. Vamos a estar tocando el tema de este libro que lo he recomendado, El hombre espiritual, el tomo número 1, el espíritu, el alma y el cuerpo, por un escritor muy conocido hace muchos años, Watchman Nee. Tiene una literatura muy exquisita para el crecimiento espiritual. Así que toda persona que le interese crecer, le recomiendo esta literatura porque va a ser de gran bendición. Gracias, Luz Marina. En YouTube, si hay alguien conectado por ahí por YouTube, saludos. Que nos confirme también que estamos bien en YouTube con el sonido. Yo creo que aparenta estar todo cheque, como dicen en Honduras. Comparta con alguien, invite a alguien esta noche, alguien que puede estar teniendo una situación con el alma, puede estar teniendo dificultades en su vida como cristiano. También alguien que necesite recibir una palabra de salvación esta noche y tomar la decisión, si el Señor lo está permitiendo, que el mensaje le llegue, que puede entregarse a Cristo. No lo posponga más. Hay personas que varias veces lo he oído, que se les ha mencionado, se les ha hablado del mensaje de salvación y la importancia de que cuando oiga el mensaje no endurezca su corazón. Y he oído personas que te dicen, no estoy preparado todavía. ¿Sabes? No estoy preparado quiere decir, no estoy todavía dispuesto a dejar el pecado. Eso es lo que quiere decir en el lenguaje bíblico. Eso es lo que quiere decir el que no está dispuesto a darle la espalda a la vida que está viviendo y posponer que el Señor le esté dando testimonio, le esté testificando, le está hablando la importancia de la vida eterna para el hombre, la vida eterna, no la vida temporal aquí en este cuerpo, la vida eterna. Y hay personas que en su locura, porque tiene que ser una locura, en su locura te dicen, no estoy preparado todavía. Me falta, ese fue el caso de este varón, el cantante famoso en Colombia, Jason Jiménez. Decía que le faltaba un poquito, dice, le faltaba pecar un poco más. Dice que él la estaba planeando, dice, para cuando llegara a los 35. La cuestión fue que a los 34 se estrelló el avión y explotó con toda la gente que tenía adentro. Los 6 quedaron calcinados.
Ahí se cumple lo que la Biblia dice, la necedad del hombre. El hombre tiende a ser necio. El hombre tiende a ser necio. El hombre tiende a posponer las cosas. Victoria Villegas, bendiciones grandes. En el nombre poderoso de Jesús, Melipilla, Chile. Gracias, confírmenos ahí el sonido en el YouTube. Si estamos bien, gracias por conectarse ahí en YouTube. La necedad del hombre. Tremendo. Un varón joven había logrado un montón de éxitos, un montón de dinero, su avión privado. Hasta ahí llegó. Y había tenido 3 sueños del accidente. Oiga el voltaje. Tengo los videos de él ahí que los bajé. 3 sueños había tenido advirtiéndole el Señor en su misericordia, advirtiéndole en su gracia que venía un percance. Había estado ya en un retiro espiritual. Había estado un tiempo atrás. Dice que 6 meses había estado yendo a una iglesia, pero en una vez le preguntaron, dice que en el retiro, que qué era lo que él quería que Dios hiciera, que me deje cantar, dice, que me deje cantar lo que yo quiero cantar, porque a mí me gusta esta música. Vaya, definitivamente no había conocido más profundo al Señor. Por eso me imagino que no pudo tomar la decisión correcta. No lo pudo, gracias hermana Victoria, bendiciones. No conocía bien al Señor. Cambió lo temporal de este mundo por un montón de bendiciones que le podían haber inclusive ayudado a ver sus hijos crecer y poder haber, dice que había hablado varias veces, yo lo oí, que dijo que en su tiempo, dice, en su tiempo, quiero cantarle al Señor, en su tiempo. Mientras tanto le voy a seguir cantando al diablo un poco. Eso es lo que quiso decir. Porque si no le estaba cantando al Señor, le estaba cantando al otro señor que lo tenía comprometido. El diablo y el sistema lo tenía comprometido. Por eso Jesús dijo que era difícil que un rico o gente que tiene posiciones las pueda rendir a los pies de la cruz para servirle a él. Porque no puede servir a 2 señores. Jesús lo dijo bien claro. Ese fue el dilema de este varón Jason Jiménez. Tenía 2 señores, pero escogió más a uno que al otro. Y escogió al equivocado. Habiendo sido advertido, la necedad del hombre, hermano. La necedad del hombre es terrible. Las decisiones que el hombre toma tienen consecuencias. Y definitivamente, aparte de haber tenido 3 sueños y todo, no tomó la decisión correcta. Los siguió posponiendo hasta que llegó el día del accidente. Había evitado la muerte anterior, porque dice que en uno de los casos mandó al piloto a que el piloto diera una vuelta primero y probara el avión. Y cuando el piloto regresó dijo, gracias que no te montaste, gracias que no iba más gente, porque el avión presentó una dificultad en el vuelo y si hubiera habido más peso, hubiera habido más gente, se hubiera estrellado. Quiere decir que estaba ahí clara la sentencia, pero no prestó atención. El mundo lo tenía comprometido. No pudo percibir el temor de Dios y el temor de lo que le podía venir tampoco lo llevó a retirarse de lo que estaba haciendo. Prefirió seguir lo que estaba haciendo, seguir haciendo lo que estaba haciendo, aún siendo advertido de que el avión se iba a estrellar. Terrible. Posponer su vida, destruir sus días, dejar una esposa y dejar hijos y dejar todo el dinero que hizo también, porque eso no se lo llevó para el hueco, por no prestar atención y no escoger a Jesús en lugar de seguir haciendo lo que estaba haciendo. Y lo que estaba cantando, saludo ahí Rocío, bendiciones, lo que estaba cantando no era nada que le daba gloria a Dios. Música para la carne, música para la borrachera, para el pecado, para la droga, para la perversión, para la lujuria. Ahí quedó. Ahí quedó que no se tomó ni 24 horas que el amante que tenía escondida ya estaba sacando en el internet todos los mensajes que tenía de él y la relación escondida que tenía. Que el varón lo había hablado en un momento dado, en una de las entrevistas yo lo vi, que él no era un gran santo, que él no podía decir que él era totalmente fiel a su esposa. Tremendo. Habiendo tenido la oportunidad
estando congregándose en un lugar, conocedor de la palabra, porque yo lo vi ahí hablando de la guerra espiritual y de la oposición de los demonios y cómo los demonios iban a impedir que pudiera servirle a Cristo, porque iba a atraer mucha gente por las masas y por la cantidad de seguidores que tenía, pero sabiéndolo y todo, y no quiso hacer algo al respecto. Ahí está el peligro, mi amado pastor. Bendiciones grandes, Argilio. Conectados acá de nuevo, a ver si alguien se embulla por ahí para invitar ahí a algunas más personas que se conecten esta noche. Vamos a seguir con el tema que estamos tocando en el nombre poderoso de Jesús. Saludos, hermana Jessica, bendiciones grandes. Abrazos ahí a Ticolandia en el nombre poderoso de Jesús. No se puede, quedó bien claro. Ese es un problema que tenemos hoy con el evangelio light, que le dicen, como si hubieran dos evangelios. No, no hay ningún evangelio light. Un evangelio falso y un evangelio verdadero. No hay más nada. No hay evangelio light. No. Es evangelio falso. Eso light suena bonito todavía. Falso suena más claro. El evangelio verdadero, Cristo lo dijo, nadie puede servir a dos señores. El servicio me lo vas a dar a mí o se lo vas a dar al diablo. No tiene otra alternativa. Por eso él dijo, el que no recoja conmigo desparrama, el que no está conmigo está en contra mía. Ese mensaje tiene que seguirse vociferando hasta que Jesús regrese otra vez. No hay otro mensaje. No es el evangelio americano, no es el evangelio occidental, tampoco. Nada que ver. El evangelio no es el enfoque, no es el dinero ni la prosperidad. Ese no es el enfoque del evangelio. Eso es una falsa que se ha regado por muchas naciones. El evangelio tiene que ver con la cruz. El evangelio tiene que ver con lo que estoy hablando. Entregarle el alma a Cristo. Conocer la vida del alma, los peligros del alma. Y no solamente el conocimiento, porque el conocimiento es bueno, pero el problema es que el conocimiento sin transformación te va a embotar, te embota. Y se vuelve orgullosa la persona de tanto conocimiento, pero su vida no es transformada. Quiere decir que no es conocimiento, es estilo de vida. El estilo de vida es lo que trae el cambio. Y ahí es donde tenemos que entrar por la cruz. Por eso es que el mensaje de la cruz hoy no es muy popular. Que la gente quiere vivir con derechos, la gente quiere vivir con opiniones, la gente quiere decidir lo que es bueno y es malo. Esta parte me conviene, pero esta parte no me gusta del evangelio. ¿Sabe? En esta iglesia ciertas cosas sí, pero hay otras cosas que no. Alabado sea Cristo. Juancito, vamos a dar en el tabique chiqui. Saludo fuerte por allá, un abrazo. Discípulo del reino. Ese es el problema de la sociedad en la que estamos viviendo y muchos predicadores desde el púlpito. Eso es lo que se está propagando. No te preocupes, Dios te entiende. O sea, Dios te entiende, Dios sabe que somos débiles. Dios sabe que todos pecamos. Eso era parte de las veces que vi yo varios de los videos de este varón, del cantante Jason Jiménez. Varias veces lo habló, ¿no? Nadie es santo. Bueno, el problema es que Jesús dijo, sed santo como vuestro Padre es santo. Ser perfecto como vuestro Padre es perfecto. Ese es el evangelio de Cristo. Eso es todo el problema que hay, hermano, tristemente, en la religión, en los extremos, en las cosas que se ven, que cuando una persona, que he visto varios testimonios, cuando una persona, entre comillas, famosa de la farándula, gente artista, varios he visto, ahí le tiene que venir ahí varios a la cabeza. Una mujer también mexicana hace un tiempo atrás, cayó en una iglesia legalista y no duró mucho tiempo en el legalismo ni en el evangelio. Después agarró para el otro lado y ahí ya está otra vez cantando sus canciones y sus vestimentas en la farándula. Eso no es para cualquiera. El problema es también que si no cae en un ministerio que le pueda enfocar correctamente la vida de Cristo, ahí hay otro problema. Como tiene fama, el billetillo, si empieza a diezmar, si hay influencia, no, mejor hay que entrarle suave para no asustarlo, para que no se vaya. Ese no fue nunca, jamás fue el mensaje de Cristo. Jamás Cristo presentó la salvación de esa forma, jamás. Cristo dijo más bien, el que me va a seguir a mí que cuente el costo desde el comienzo para que no vaya a quedar avergonzado en el camino. Ese es el problema con el evangelio falso de hoy, porque no es light.
Evangelio light en español quiere decir evangelio suave, evangelio que no ofenda mucho, o sea, que no, es muy radical, ese estilo de vida de Cristo, no, hombre, eso es demasiado radical, de abandonarse a uno mismo, de negarse, montones de cosas que son normales en la naturaleza humana, como he estado leyendo en estos días algunos de los comentarios que puso Watchman Nee en este libro, aprender a que el alma tiene que enseñarle a negarse aún las cosas que son normales en el amor humano. Y eso Dios te lo va a pedir. Por eso ayer estuve hablando la importancia de entender 2 etapas en la vida de Abraham. La salida de Ur de los Caldeos no salió bien. Salió con problemas, no obedeció 100% a Dios, porque no tenía que haber seguido con unas cuantas cosas que se fue, incluyendo a Lot. Tenía que haberlo dejado atrás. Dios le había mandado, sepárate de todo eso y sal de aquí. Salió de Ur de los Caldeos, se llevó a Lot, allá tuvieron los problemas en el camino, pero más adelante, eso no fue el único caso, más adelante la promesa que Dios le había hecho, ahora Dios se la pide y le dice, sacrifícame a Isaac. ¡Ey, candela! Alguien escríbeme por ahí, candela. Alabado sea el nombre de Cristo. Alguien que está conectado todavía por ahí, póngame candela. Por eso le damos gracias a Dios que tenemos la oportunidad de, mientras exista el internet, ¿cuánto tiempo va a durar? ¿Cuánto tiempo van a permitir ciertas cosas que se prediquen? Tampoco. Hoy estaba viendo oficialmente, ya pasó ya a TikTok. TikTok, y ahora los dueños, después que estuvieron amenazando y diciendo que iban a quitarle la plataforma a los chinos y que los chinos estaban robando información, todo lo demás, la cuestión es que el que compró TikTok ahora es el dueño de Palantir, uno de los sionistas más billonarios que hay aquí en los Estados Unidos, es uno de los aportadores más grandes a AIPAC, al grupo de los sionistas del Estado genocida de Israel, y ahora ya hoy empezaron a sacar ya las nuevas normas y las nuevas leyes y la gente que va a estar examinando todo lo que se postea y todo lo que se hable en contra del sionismo y en contra de Israel y en contra de los judíos es declarado hate speech, mensaje de odio, y será cerrada esa cuenta y fuera de TikTok. Entonces hay que recomendarle, Oscar, bendiciones grandes, campeón. Bendiciones grandes por ahí a toda mi gente que se está conectando ahí. Gracias, compartan que estamos en vivo en el nombre de Jesús. Gracias por ahí, Profeta Sharim, bendiciones en el nombre de Jesús hasta Curazao. México está conectado por ahí también, Costa Rica, Perú, hay varias naciones que se van conectando. Por acá vamos a seguir vociferando, no queda otra, y seguir trayendo algunas cosas a la luz. Tengo ahí varios videos pendientes. Sinceramente, a veces el día no me alcanza las horas. Me paso horas de horas trabajando aquí en mi oficina, en mi centro de comunicación, computación y recording y grabación y todo lo demás. De tantas cosas que tengo que subir a la red, mientras, vuelvo a repetir, mientras lo permita. Me acuerdo hace un tiempo atrás, una de las cuentas que tenía de TikTok, tenía ya casi 1000 seguidores y ¡wow! Me la cerraron la cuenta. Y eso hace ya varios meses atrás. Ahora está más fuerte. Por eso se está recomendando. Voy a postear. Hoy estuve mirando una plataforma que no tiene censura. Es una plataforma y hay varias gente que están cogiendo la línea de hacer diferentes plataformas, porque especialmente aquí en los Estados Unidos el control viene a todo voltaje, pero le estoy hablando a todo voltaje el control, ¿ok? Todo voltaje, la identificación biométrica, todo está siendo registrado, la información, lo que se diga, lo que se predique, lo que se enseñe. Déjeme decirle que el diablo está con todo voltaje poniendo control por todos lados. El diablo tiene una narrativa, y especialmente en el área del sionismo y la confusión que hay. Hay varios videos que tengo ahí preparados para subirlos, para que puedas oír. Algunos están en inglés, pero tienen ya puesta la traducción al español para que puedas ver pautas importantísimas. Cómo está la iglesia tan confundida. Cómo la iglesia se llenó de doctrinas de demonios. Hace tiempos atrás
hablando desde los tiempos de Scofield, de los tiempos de atrás, los 1800, cuando empezó la Biblia de Scofield a influenciar y a traer un montón de doctrinas de demonios, y la confusión que hay hoy es tremenda. ¿Cómo está metido el judaísmo, metido con la iglesia, cuando no tiene absolutamente nada que ver? Son totalmente opuestas las dos cosas. En la fe, en la palabra, en el espíritu, en todo es totalmente opuesto. Y hay que traer este conocimiento, aunque sea provocativo, aunque sea causa de críticas, maldiciones. Terrible. La ignorancia que hay en la religión, aún cristiana, es profunda. El veneno que se ha metido adentro del cristianismo es profundo. Y gracias a Dios que Dios está levantando gente, me consta, levantando hombres y mujeres valientes para confrontar la propaganda del sionismo y el judaísmo y la confusión tan terrible que ha traído a la iglesia. Y hay que seguirlo bombardeando. No queda otra que hay que seguir bombardeando. Apocalipsis tecnológica, esa es buena esa palabra, Juancito. Apocalipsis tecnológica. El diablo está metiéndole con todo voltaje habido por haber a las redes sociales. Se sienten intimidados porque está habiendo un despertar muy fuerte en este país. Fue una de las cosas inclusive que le costó la muerte a Charlie Kirk, que está comprobado que la influencia de su muerte vino de gente a las cuales le estaba dando ya la espalda. Ya había hablado que no quería más donadores del sionismo por el control. Le estaban prohibiendo hablar algunas cosas del genocidio en Gaza. Estaban tratando de controlar la plataforma. Tenía una influencia muy tremenda Charlie Kirk aquí en las universidades, especialmente en los jóvenes. Y déjeme decirle, lo sacaron del panorama. Es tremenda la propaganda que hay de esta gente a nivel mundial. Por eso le digo que en cierto momento el internet va a tener sus interrupciones. Las plataformas, la mayoría están controladas todos por sionistas. El judaísmo, el que no estudie lo que es el judaísmo, el que no entienda la raíz del Talmud, de los zar, de la cabala, las creencias, su doctrina. Estaba comentándole a mi esposa hoy un video que tengo ahí de uno que es muy conocido, es político, está metido en la política fuerte del sionismo israelita, y estaba hablando de JC, porque no le dice Jesús, en inglés le dice JC, en inglés JC dice los evangélicos, dice los cristianos son gente media estúpida. Son gente que son subhuman, son menos que humanos. Esa gente dice, el Dios de ellos, y se echa a reír. Ese Dios JC, dice, ese Dios, ¿quién quiere tener un Dios que lo puedan matar? Dice, ese no es Dios, olvídate de eso. ¿Quién va a querer tener un Dios que lo vayan a matar y lo lleven a la cruz? Ese no es ningún Dios. Así mismo en esas palabras, definitivamente que la palabra, hermano, se cumple. Lo que dice Juan capítulo 3, ahorita lo voy a leer del versículo 16 en adelante. Y estas notas las tengo que hacer y las sigo haciendo en varias de las entradas del programa, porque hay personas que le va a sonar raro, hay personas que le van a empezar a salir versículos a la cabeza de la tradición y lo que ha enseñado la religión, pero no tienen absolutamente. Tengo ahí un video poderosísimo de la explicación sobre la importancia de entender lo que es el sionismo y cómo se ha metido adentro del cristianismo para atrapar a la iglesia. Aquí en los Estados Unidos está en la política y en la iglesia, pero hasta los tuétanos, hasta la médula está metido ese sistema. Impresionante. Scofield en las traducciones de su Biblia, eso es una de las cosas enfáticas que puso, que Dios tenía dos pueblos y que habían dos pueblos, y que el pueblo del Israel genocida que fue fundado en el 48 por Ben Gurion, que fueron gente directa del sionismo, que no son la línea del judío natural, sino que son los házaros, los ascanitas, que vienen de la parte del norte de Europa, y está enseñando la importancia en este video sobre el entender de que en Dios siempre el enfoque fue un solo pueblo a Cristo. En Cristo, a través de un pueblo. La sombra del nuevo pacto estaba en el antiguo, y para poder ser pueblo de Dios en el antiguo tenía que estar bajo el pacto que Dios se había hecho. Incluyendo la tierra, fue condicional porque estaba de acuerdo al pacto que Dios había hecho. Cuando quebraran el pacto, lo perdían todo. Parte de quebrar el pacto fue ser expulsados, llevar cautivos, perder la tierra. Estaba mirando hoy un video que me dejó la cabeza dando vuelta. En el año
1933, aquí en la ciudad de Chicago, la celebración que hicieron, esta gente de esta religión judaica, una celebración que hicieron aquí de sacrificios a Baal Peor, al dios Baal, aquí en la ciudad de Chicago en el 1933. Tengo el video hoy que lo estaba mirando hoy. Impresionante, impresionante. Por eso el cristianismo tiene que despertarse, porque una de las tácticas, estaba mirando a un journalist, a un individuo journalist en español, un reportero judío estaba hablando de las raíces de por qué esta gente creen como creen y son como son. La principal de las que menciona él, de las tres, voy a ese video, si lo pongo ahora, aquí ahora tengo que traducirlo al español, pero dice que menciona las tres razones principales por qué esta gente son como son. La número uno, porque son el pueblo escogido. Aunque no crean en Dios, igual que la tierra, ateos en la mayoría no creen en Dios, practicantes del ocultismo, pero el Dios, esa palabra Dios que mencionan ellos, fue el que nos dio la tierra y nosotros somos la gente escogida, y como nosotros somos el pueblo escogido, aquí no hay quien nos diga nada, ni las Naciones Unidas ni nadie, aquí nosotros hacemos lo que nos da la gana porque somos pueblo escogido. Eso estaba hablando este israelita, judío, reportero, y ahí tengo el video que lo voy a mostrar para que vea el voltaje. En la número 2 dice, de las tres principales, somos no solamente víctimas, hablando de toda la patraña y la propaganda del holocausto, que lo han usado eso para hacérselo víctimas. Y dice este individuo, de ese mismo pueblo, no es que hayan otros víctimas. No, los únicos víctimas somos nosotros. Nosotros somos los víctimas. Y como somos los víctimas, nosotros somos víctimas de lo que nos hicieron en el holocausto, que hasta los números los inflaron, lo que tengo ahí el historial, como eso lo venían planeando desde hacía muchos años. El número de 6 millones lo venían planeando hacía muchos años antes de que sucediera lo que sucedió con Hitler. Y hay que estudiar la historia porque fue que sucedió lo que sucedió en Alemania también. Y los que quisieron destruir Alemania antes de que Hitler entrara en el gobierno y todo lo que provocaron de la usura, del robo, del control del dinero de los bancos. Es tremendo el voltaje que hay. Es para dejarle la cabeza dando vuelta a cualquiera. Por eso hay que prepararse para hablar de estas cosas. Este hombre estaba diciendo, número 2, víctimas. Si no hay ninguna víctima, los palestinos no son víctimas, nadie más es víctima. Nosotros somos los únicos víctimas. Y eso lo han usado para manipular, inclusive. Eso lo han usado para engañar a la iglesia. Hay que estudiar más, hermano. Tienes que dejar de ser ignorante y de ser religioso. Recibe esta exhortación, porque yo lo fui, por eso te lo estoy hablando ahora. La tercera, dice el hombre, no va a poder haber ningún cambio ni ninguna solución, porque hablando en el caso de los palestinos, nada que ver. Él estaba hablándolo obviamente desde un punto de vista criticando su propio pueblo, diciendo, no, esta gente nada que ver, que va a haber ninguna solución. Para ellos los palestinos son subhuman, son menos que humanos. Nosotros somos la raza superior. Nosotros somos más inteligentes que ellos. Amamos más a nuestros hijos que ellos. Nosotros somos más inteligentes, somos más prósperos, somos más sabios. Nosotros somos la raza superior. Este hombre, siendo judío israelita, estaba hablando hoy una de las 3 puntos principales porque esta gente son como son. Y hay que desenmascararlo y descaretarlo, porque esto va a ayudar a que mucha gente en la iglesia se despierte. Entender bien que Dios tiene un solo pueblo. Dios nunca ha tenido 2 pueblos. Ni en el antiguo pacto ni en el nuevo pacto Dios ha tenido 2 pueblos. Es un solo pueblo que tiene que entrar por el pacto. El primero fue un pacto que hizo Dios con el hombre. El segundo, que es el nuevo pacto, es un pacto que Dios hizo con él mismo. Que para poder venir a él, para poder llegar a ser pueblo de él, tienes que entrar por Cristo. No hay ninguna otra forma de entrar en ese pacto. En el pacto antiguo es interesante que cuando Dios saca al pueblo, de Israel, de aquel tiempo, que no es los que se llaman ahora israelitas de ahora, ni judíos de ahora, porque para ser un israelita de ahora, tú tendrías que llegar a ser parte del pueblo de Dios. Si tú no eres pueblo de Dios, no eres considerado un israelita genuino. Eso lo tiene que entender la iglesia. Un israelita de antes, de los de antes, y un judío de antes, para llegar a ser israelita, tenías que entrar en el pacto. Aquel pueblo, cuando estaba Moisés, que había en hebreo, incluyendo a Abraham, que era hebreo, cuando Dios va a sacar al pueblo de Egipto,
para que entiendas que la importancia es un solo pueblo y lo que determina que es un solo pueblo es el pacto con Dios. No es la raza de la persona ni de la tribu donde venga. No, no, no. Porque cuando Dios saca al pueblo de Egipto, de la esclavitud de 430 años, el pueblo que salió no era solamente israelitas, ni hebreos, ni judíos. Con ellos salieron muchos de los que estaban ahí que eran egipcios, que habían entrado en el pacto con Dios. Se convirtieron en verdaderos israelitas y podía hacer llegar a alguien, un verdadero israelita, cuando se circuncidaba y entraba a obedecer las leyes del pacto que Dios había establecido. Eso era lo que lo consideraba un verdadero israelita. Por eso la palabra Israel no tiene que ver nada con ninguna nación, ni con una nación de una bandera azul y blanca con la estrella de Ranfán, la estrella de la masonería, porque eso viene de la masonería, el judaísmo, la masonería, los iluminates, el ocultismo, la cabala, el zohar y el Talmud, todo eso es de la misma línea, es del mismo espíritu. Y hay mucha gente en la iglesia que está intimidado, que no puede hablar de Dios porque no tiene enseñanza correcta. Cuando Dios saca al pueblo de Egipto, de la esclavitud, egipcios salieron con el pueblo y llegaron a ser parte del pueblo de Dios. ¿Por qué llegaron a ser parte del pueblo de Dios? Porque hicieron un pacto con el Dios que los sacó de ahí. Por eso hubo gente que se salvó de las plagas de la muerte, que tenían primogénitos y no murieron sin ser hebreos, sin ser israelitas y sin ser judíos, porque habían entrado bajo la sangre del pacto, habían entrado a ser pueblo de Dios. Lo que hace a alguien ser pueblo de Dios es que entre en el pacto con Dios. Por eso es una falsa lo que Scofield y hasta el día de hoy, escucha este voltaje, hasta el día de hoy se sigue enseñando esa falsa, especialmente en la iglesia evangélica, la iglesia protestante. Los otros días salió un artículo hace 3 días de la iglesia cristiana en Israel, en Jerusalén, hablando del peligro y de las falsas del sionismo y lo que representa eso en contra de la fe. Impresionante lo que estaban mencionando. Y cómo la iglesia cristiana evangélica se ha tragado el veneno en la olla. Impresionante. Sé que algunos están ahí conectados, pues se quedaron oyendo nada más lo que le estoy hablando. Tiene que despertarse. Tiene que liberarse del espíritu del sionismo. Tiene que liberarse de la falsa que se ha enseñado en la gran mayoría de las iglesias evangélicas cristianas. Tienen el espíritu del sionismo adentro. Por eso es que tú ves que la mayor parte de los pastores no pueden hablar en contra del genocidio y de todos los atrofios que han cometido ese Israel genocida en el Medio Oriente. Y si pones comentarios, que es lo que voy a empezar a hacer ahora en la página, empezar a poner comentarios con estudio prepárate para las patadas y como la gente sacan las escrituras fuera de contexto. Génesis 12:3, el que bendiga a Israel será bendecido y el que lo maldiga será maldecido. No, equivocado, eso no tiene nada que ver. Y ese Israel no es un pedazo de tierra, porque en Génesis 12 ni existía un pedazo de tierra que se llamaba Israel. El primer nombre Israel salió por una persona que se llamó Jacob. Cuando Dios lo cambió, al Dios transformarlo, se convirtió en un israelita. El que se convierte en un israelita verdadero es el que tiene un encuentro con Dios. El que no tiene a Jesucristo, que es el único Dios verdadero, el que no tiene a Jesucristo, que ese es el problema del judío y de los sionistas especialmente, que como dicen ellos, odian a Jay-Z, porque no mencionan el nombre de Jesús, odian a Jay-Z y dicen que se está quemando en excremento humano en el infierno. Oiga el voltaje. Y a esa gente es a los que los evangélicos cristianos apoyan, aplauden, bendicen y todo lo demás, en su ignorancia. Tremendo el voltaje. Mi alma alaba a Cristo. Así que tenemos una encomienda difícil. No se crea que eso es fácil romperlo. No se crea que las doctrinas de demonios que han prevalecido por años van a cambiar de un día para otro, pero está habiendo un cambio. Está habiendo un despertar. Se están sintiendo amenazados. Es más, hace un par de semanas llevaron 1000 pastores evangélicos cristianos de aquí de los Estados Unidos con todo pago, ¿ok? Los llevaron a Israel para indoctrinarlos. No para predicar el evangelio, no para hablar de Jesús. Ahí no se mencionó la palabra Jesús en lo mínimo. Para indoctrinarlos en el sionismo.
para endoctrinarlos a que defiendan al Estado genocida de Israel, a ese partido político genocida, que están amenazados en un montón de países del mundo, especialmente uno de los principales de ellos, que es el Netanyahu, un criminal de guerra. Y ver a alguien cristiano en la iglesia, o pastor o líder, yo creo que contado con la mano, creo que me caben aquí los que he visto en español enseñar sobre ese tema. El engaño que hay en la iglesia es más profundo de lo que muchos puedan considerar. Llevaron 1,000 pastores, ahora están planeando llevar 10,000. No para enseñarles el evangelio, cómo evangelizar, cómo predicarles ahí de Jesucristo, que es la única solución, es el único Dios, no hay dos dioses, uno del antiguo y uno del nuevo, eso es una falsa. Jesús estaba en el antiguo y Jesús es el del nuevo. Y Jesús dijo, el que no me tiene a mí no tiene al Padre, para ir al Padre tienes que ir por mí. Dijo, el que me rechace a mí, el que no acepta a Cristo, es el espíritu del anticristo. Lo que estamos confrontando ahora es el mismo espíritu del anticristo, disfrazado en la iglesia. Escucha, la gente está esperando un personaje que salga ya del Medio Oriente, que salga de por ahí. Escuche, ese espíritu está metido adentro de la iglesia. 1,000 pastores llevaron de este país para endoctrinarlos, para que defiendan a Israel. Mire si la propaganda del diablo, no tiene problema el diablo con invertir dinero en su propaganda. Ahora la próxima están planeando llevar 10,000 más, para que en sus iglesias indoctrinen especialmente a la juventud, de que apoyen y que aplaudan todo lo que Israel hace. Por eso que tú ves que el evangélico está, mira, callado, porque está indoctrinado. Tiene muerte en la olla, pero siempre va a haber una voz profética. Siempre Dios va a tener a alguien para poder vociferar y poder advertir. Hay muerte en la olla. Aquellos respondieron. Y el puré no se lo comieron, el potaje no se lo comieron. La harina que estaban no se la comieron. Pero el caso de hoy, hay mucha gente que se está comiendo la olla con veneno, con esa doctrina de demonios. Por eso es necesario, hermano, tratar con el alma. El alma es un problema serio que tenemos en el medio. El cristianismo almático es el que tiene la iglesia como está y es el que está impidiendo poder hablar ciertas cosas. Pastores que están vendidos aquí en este país están vendidos. Saben que el gobierno le va a quitar la licencia de la iglesia de los beneficios de no libre de impuestos, el 501C3, si hablan ciertas cosas, aunque lo sepan, aunque lo estén leyendo en la palabra. Aunque lean donde dice Pablo, Romanos 2:28, que el verdadero judío es el que está circuncidado en el corazón, que un verdadero israelita, como le dijo Jesús cuando vio a Natanael, y dice que desde que estabas allá abajo del árbol te vi. Natanael le dice, rabino, tú eres el Hijo de Dios. Y dice, porque te dije que te había visto allá. Pero ¿de dónde tú me conoces? Le dice Natanael, yo te vi desde que estabas allá, antes que viniera para acá. Yo soy Dios. No se lo dijo así, pero ese Dios que le estaba diciendo, yo te vi antes de que tú vinieras para acá. Rabino, tú eres el Hijo de Dios. Dice que hay un israelita verdadero en el cual no hay engaño en él. Ese es el problema del engaño, de mal usar esa palabra y no entender lo que eso significa. Por eso dice Apocalipsis, aquellos que se dicen ser judíos y son sinagoga de Satanás. Apocalipsis 2:9 y Apocalipsis 3:9. Serio el voltaje, hermano. Serio, serio. Hay que enseñar. Nadie se salva sin Cristo. Todo el que rechace a Cristo queda condenado. Todo el que no acepte el evangelio le va a caer juicio. Eso hay que entenderlo con la seriedad que merita, porque en la doctrina evangélica y en el engaño que hay de la doctrina evangélica se predica que hoy el que se está salvando es el gentil, lo que le llaman ellos el goyén, el pagano, el inmundo. ¿Okay? La gente que no son nada, son menos que humanos para ellos. Pero el problema es que el evangelio está abierto para todo el que cree en Jesucristo. Romanos 1:16, el que cree en Cristo y la obra de la cruz será salvo de cualquier raza. Obviamente que primero fue al judío y después al resto de las naciones. Y eso sigue abierto para que todo el que oiga el mensaje de Jesucristo, es el único mensaje. ¿Cómo tú crees que van a llevar a 1,000 pastores para endoctrinarlos, a enseñar qué le van a predicar a la gente? Que se salven por creer en la bandera azul y blanca y porque se salven por creer que son el pueblo escogido de Dios. Olvídate de eso. El escogido de Dios es Cristo. El escogido de Dios es el que está en Cristo. Ese es un escogido de Dios. Dice en Juan
Juan capítulo 1, versículo 12 en adelante, a los que creyeron, a los que lo aceptaron a Jesucristo, les dio derecho de ser hijos de Dios. Nadie más puede ser hijo de Dios sin aceptar a Cristo. Esa es la mentira del sionismo y del judaísmo que tiene la iglesia engañada. Y te ves hoy la cantidad de evangélicos, la cantidad de pastores, y estuve yo simpatizando con un montón de simbolismo que ni entienden lo que significa, con banderas, con estrellas, con un montón de cuestiones, celebrando como hizo aquí el señor Trump hace un tiempo atrás, la Hanukkah. La celebración judía de la Hanukkah, que ni sabe lo mejor lo que eso significa, ni tiene entendimiento, pero ahí vas a ver metido al evangélico cristiano igual. ¿Por qué? Porque le lavaron la cabeza y le hicieron creer que judeocristianismo y que los dos somos hermanos en Cristo. ¡Ey! Aguanta. Iba socamán de reba aquí a Maya. Nadie es hermano mío si no está en Cristo. Olvídese de eso, hermano. Venga de cualquier tribu de donde venga. Tiene que estar en Cristo para ser mi hermano. Tiene que estar en Cristo para ser pueblo de Dios. Nadie puede ir al Padre excepto por mí, dijo Jesús. Entonces, cuando se leen esas escrituras y la doctrina del sionismo y la mezcla del judaísmo está metida ahí adentro, no se entienden desde ese punto de vista. Porque tiene la persona en el subconsciente, no, si son pueblo de Dios, no te metas con esa gente. Está equivocado, hermano. Está equivocado, tiene que desintoxicarse. Hay muerte en la olla. El sionismo es una patraña del diablo, es una propaganda del infierno para confundir a la iglesia. Saludos, hermana Jessica. Bendiciones grandes por ahí en el nombre de Jesús. Tumbes. Saludos a toda la gente allá en Perú, orando para que en abril vamos con el tema la gloria del nuevo pacto. Agárrate voltaje. El amor de Dios. El que lo rechaza va a tener problemas. Yo miraba a este hombre que estaba haciendo ese video. Ya lo había visto el video, pero hoy lo volví a ver otra vez y me daba pena. Me daba pena la burla. Me daba pena la sentencia. Me daba pena el día que ese hombre esté delante del maestro y que el maestro le diga, hazme el favor, para no tener que poner el video que tenemos aquí guardado en la biblioteca del cielo, repíteme lo que vos decías de mí. Jay-Z, ese Dios que mataron, pensará. Y ese es el problema del judaísmo y el sionismo. Esta gente se cree que ellos se van a salvar de otra forma. Esta gente se cree que el Mesías de ellos es el que los va a salvar. Y que van a establecer un gobierno terrenal. Eso está en la Cabala. Y por eso entró en el evangelio evangélico. Un reino terrenal aquí en la tierra. Y ellos gobernando el mundo entero con 2.500 goín, con 2.500 gentiles que le van a servir de esclavo a cada judío. Si usted no estudia, no hable. Porque es un ignorante más. Alabado sea el nombre de Cristo. Luz y vida, bendiciones grandes allá, Candelaria. Los extrañamos, un abrazo fuerte por allá en el nombre de Jesús. Dice la profeta María, se acabaron los amén y los aleluya. Se puso crudo el voltaje, pero estos temas hay que provocarlos. Estamos hablando del alma. El alma aquí está metida por el medio. Donde está el alma metida suelta, está el diablo con sus doctrinas. Los mismos judaísmos, que hechicería, que brujería, que manipulación, falta de entendimiento de la palabra. Hoy hablaba con mi esposa de eso. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. No es doctrina. Escucha, doctrina no es conocimiento. Usted puede tener doctrina y está chueca. Es doctrina de tal concilio, doctrina de tal iglesia, doctrina de tal fulano, doctrina de aquel que como ve milagros, ese va a ser otro de los engaños grandes que viene ahora, que el diablo va a soltar duro. El diablo va a soltar la inteligencia artificial ahora con el Blue Beam Project, el proyecto Blue Beam, el proyecto Azul Beam. El diablo tiene preparado, hermano, para hacer cosas que van a dejar a la gente dando vueltas en la cabeza. Y los milagros no confirman la doctrina sana de nadie. La doctrina sana tiene que ser revelada por la palabra, no por ningún concilio. Cuando tú te pones a ver inclusive gente, como dije ahorita, de la iglesia popular en Jerusalén, haciendo los comentarios del daño tan terrible que le está haciendo el sionismo al cristianismo, y merita leer los comentarios y las cosas que ponen, que la iglesia supuestamente evangélica cristiana, gente que tiene el Espíritu Santo, incluyendo apóstoles, eso es otra cosa que me ha llamado la atención de lo apostólico, la cantidad de gente que se nombraron un día, o lo llamaron un día, o los ungieron un día apóstoles,
pero no los veo hoy hablando nada en contra del sionismo ni de lo que está sucediendo en el Medio Oriente ni de la falsedad del Israel genocida. Calladito, cantidad de profetas aquí en este país y están la mayoría, todos son profetas nacionalistas, pro israelitas, no pro nuevo pacto, no pro Cristo, no, pro sionistas, pro israelitas. Impresionante. Mi alma alaba al que vive. Dice este versículo que voy a leer, este par de versículos, el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no se pierda. El que no cree en Él está perdido y seguirá perdido. No se va a salvar por ninguna raza, por ninguna tribu, ni porque diga porque es israelita, ni porque es judío, ni que es pueblo de Dios. Olvídese de eso, hermano. Mientras no acepte a Cristo y no crea en Él, está perdido y seguirá perdido y parará perdido. Si una de las reglas o una de las razones por la cual Dios levanta un nuevo pueblo, a los suyos vino y los suyos lo rechazaron, porque vino primero a los judíos. Por eso a la mujer sirofenicia le dice, yo no vine a sacarle los demonios a los perros, que eran los pueblos que no estaban en el pacto. Ahí estaba hablando Jesús, el judío. Pero la mujer por la fe brincó en la oposición que había en contra de la ley y de no ser judía. Le digo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen las migajas. Dijo la mujer, con fe como esta yo no la he visto en Israel. Vete, que tu hija está sana ya. El Señor mismo se conmovió con lo que la mujer, la fe es lo que hace una persona pueblo de Dios. No la raza, ni el linaje, ni la tribu, es la fe. Abraham no era judío ni era israelita, Abraham era hebreo. Lo que Abraham lo hizo padre de la fe fue creer. Que Dios le abriera el entendimiento y que creyera en la cruz. Abraham creyó en Jesús en el Antiguo Testamento. Abraham creyó en la obra de la cruz en el Antiguo Testamento. David creyó en la cruz y en Jesús en el Antiguo Testamento, porque el Dios del Antiguo Testamento es Jesús. Mi alma alaba al que vive, hermano. Qué voltaje. Alguien tiene que estar recibiendo algo por ahí. Póngame amén, aleluya, aunque sea de vez en cuando, para saber que está vivo todavía. El que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nadie tiene vida eterna sin creer en Él. Así que de nada vale a nadie decir que es judío, que es israelita, el pueblo de Dios escogido, ni creen en el Dios de la Biblia, porque la mayoría ni practican la Torah. Estaba viendo inclusive, y se lo mostré a mi esposa el video, hablando un judío, descendiente de judío, hablando la oposición y vociferando en contra del gobierno de Israel y en contra del sionismo y del daño destructivo que le están causando a ellos. Mismos judíos hablando en contra del sionismo y de sus prácticas y de sus mentiras, de su propaganda diabólica. Versículo 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Para que el mundo sea salvo por Él. El que no está en Cristo está en el mundo, sea de cualquier tribu, sea de donde sea. Versículo 18, el que cree en Él no será condenado. Versículo 18. El que cree en Él, muchas veces leemos nada más que el 16 para un mensaje evangelístico, pero no se lee el resto. Es tan importante leer el resto para entender todo el contexto de lo que está en el capítulo. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree en Él, si es para causar celo a los judíos, a que vengan a Cristo, tienes que dar el mensaje correcto. No puedes simpatizar con su religión y sus creencias que no tienen nada que ver para ser salvo. Eso no lo va a salvar. Lo va a salvar cuando crean en el Mesías, que ya vino, no que están esperando. El que ellos están esperando es el anticristo. Creen ellos que es el Mesías, pero ese es el anticristo que se va a manifestar. Dice, el que cree en Él no será condenado, pero el que no cree en Él ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito, el único Hijo de Dios.
Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Y porque todo, escucha esto, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. ¡Candela! Por eso hay que prepararse para poder provocar a alguien a celo que venga de esa religión y que tenga ese engaño en sus corazones. El diablo ha engañado fuertemente al judaísmo, al judío, al israelita, al hebreo y a toda esa gente del Medio Oriente. Hay que orar para que el Espíritu Santo le abra más entendimiento. No que no lo hay un porcentaje pequeño, pero hay un porcentaje en Palestina que son cristianos. Estaba mirando el testimonio de una de ellas hace un par de días, una cristiana en Palestina, los que han sufrido por la persecución de estar en una cárcel hace 70 años encarcelados, sin aeropuerto, sin un puerto, limitados de agua, perseguidos, violados, violan a los que están en la cárcel, le roban los terrenos, le roban es terrible la persecución del infierno. Y ahora el yerno de Trump preparando para hacer un French Riviera, como un French Riviera quieren hacer en Gaza ahora. Terrible el voltaje, hermano. Si no, hay que pedirle al Señor que intervenga a esos niños, que el Espíritu Santo, Dios les haga justicia, que se les revele Jesucristo a esa gente y puedan clamar al Dios vivo. La injusticia, la religión no se queda fuera, hermano, de la injusticia. La religión es del diablo, hermano, y ahí entra el judaísmo, ahí entra el sionismo, ahí entra todos los ismos. Tristemente, la condición de la iglesia hoy deja mucho por desear. Y por eso en este programa exhortamos al estudio, exhortamos a buscar, exhortamos a que hay que tener una purga, hay que tener una enema en el alma. El alma está llena de toxinas, de doctrinas de demonios. Gente que, igual que fui yo un día, cree lo que cree, pero no lo ha probado. El Espíritu de Dios es el único que puede romper esa barrera de ese engaño que el diablo empezó a meter hace muchos años atrás. Con Darby, con Scofield, con Larkin. El Scofield fue comprado, fue pagado para que tradujera la Biblia de la forma que la tradujo y para que pusiera las notas como las puso. Toda esa doctrina que se ha creído en la iglesia cristiana evangélica, el creer que eso está puro, el creer que todo eso, no, hombre, no, por eso tú ves que está todo fragmentado, que unos creen una cosa, otros creen en otra, unos creen en los dones, otros no creen en los dones. El que cree en una cosa dice que el otro es del diablo, el otro dice que el otro es del diablo, aquel no cree en apóstoles, todos los apóstoles son del diablo, hoy no hay profetas, hoy no hay milagros, y eso está dentro del círculo nombrado como iglesia cristiana que tiene el Espíritu Santo. Oiga el voltaje. Y Samaya. Alguien alaba a Cristo. Mi alma alaba al que vive. Estamos en una encrucijada. Le digo que Dios le va a pedir cuenta a mucha gente que se pudieron preparar, que podían haber invertido tiempo en prepararse y no lo quisieron hacer. No quisieron pagar el precio. Hay mucha gente en el día de hoy, en lo que se conoce como cristianismo y como iglesia, que están exactamente en este caso que le voy a leer ahora. No es la primera vez que lo voy a leer, pero eso no importa, porque la Biblia se repite un montón de veces y las repeticiones son buenísimas, porque hay cosas que no nos entran a la primera. Especialmente cuando se están rompiendo doctrinas de demonios, cuando se están rompiendo paradigmas. Tú tienes que entender que este grado de enseñanza y de palabra que estamos comentando, el nivel de confrontación no son como le dicen en Honduras,
con los pichinguitos esos que andan sueltos en el barrio. Estos no son los pichinguitos del parque cuando hacen un circo, los pichinguitos del mall, pichinguitos hablando de demonios, como le dicen en Honduras. No, 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 no. Estos son diablos que están metidos en las plataformas más altas a nivel mundial, de la masonería, de los Illuminati, de los practicantes de sacrificio de niños, la gente que están metida en las cumbres más altas de gobierno. Y por eso es que la iglesia está grandemente arrestada y limitada. Pastores, líderes, apóstoles, profetas, esos diablos no creen en ninguno de los ministerios y se ríen hasta de Jesús. ¿Qué van a creer en ministerios y pastores? Como decía el individuo este, por no decirle otra cosa, burlándose de Jay-Z, burlándose de Jesús. Los evangélicos tienen un Dios que lo matamos. ¿Quién quiere tener ese como Dios? ¿Cómo lo ves? Qué voltaje, hermano. Qué voltaje llegar a la ignorancia del diablo, a estar endemoniado a tal punto que el único camino que te pueda salvar del mismo infierno que pueda llegar el caso de una persona de burlarse de esa forma. Y es una persona de influencia, porque ese que estaba mirando está cerca de Netanyahu, es parte del gobierno. Por eso te digo, es un gobierno del mismo infierno. ¿Cómo la iglesia puede estar tan engañada llevando gente allí, pagando viajes, haciendo viajes de peregrinos, de ir a investigar la tumba que dicen donde estaba el Mesías, donde había muerto el Mesías? Y todo el negocio que han hecho de todo eso. Y por dentro se burlan de la gente. Si predicas, te escupen y te patean. Mujeres, no solamente hombres, mujeres y hombres. Es triste. Es un caso muy triste, déjame decirle. Es un caso triste de ver la situación que hay en la iglesia y en gente que no están en la iglesia. Dice este versículo. Voy a leerle algo aquí importante que me llamó mucho la atención. Acuérdate de los 3 puntos que mencioné ahorita, lo que hacen esta gente: actuar como actúan y creer lo que creen. Se creen que son los mejores, la raza superior, los escogidos, y eso es lo que yo creía. Yo comenté el testimonio mío hace un tiempo atrás, hace años atrás en Perú, un pastor amigo mío con una familia palestina que eran amigos de nosotros, que nos atendían. Nos quedábamos en casa de ellos cuando íbamos a predicar a Perú. Y me acuerdo mamá Georgette, una de las tantas destrucciones y bombas que han bombardeado y han acabado con ese pueblo. Y ella lloraba por su familia, lloraba por su pueblo. Y el pastor amigo mío y yo diciéndole: mamá Georgette, pero no vayas a decir nada, no vayas a decir nada de eso, porque ese es el pueblo escogido de Dios. Dios, solo el Espíritu Santo, hermano, me ha ayudado. Solo el Espíritu Santo, que no era yo solo, el pastor que estaba conmigo igual. Mamá, yo no voy a hablar nada en contra de ellos, porque ese es el pueblo de Dios. Quiere decir que sigan tirando bombas, que maten niños, que sacrifiquen, que roben terreno, que todo eso, que Dios está con ellos. Ahí no vayas a decir nada en contra. Ese mismo concepto es el que tiene la iglesia. Increíble. Yo me doy cuenta ahora y digo: Señor, definitivamente que los demonios en esa área me tenían atrapado. No lo puedo decir de otra forma. Los demonios, con doctrinas de demonios, me tenían atrapado en esa área. Le doy gracias al Espíritu Santo que tuvo misericordia de mí, que me pudo sacar de ahí. Saludos, hermana Roxana. Bendiciones grandes en el nombre de Jesús. Quiero leer aquí unos versículos para ir terminando, porque ya se nos fue la hora. Versículo 43, Lucas 9. Todos estaban admirados de la grandeza, de la majestad de Dios. Jesús anuncia su muerte. Mientras todos se maravillaban de todas las cosas que hacía, Jesús les dijo a sus discípulos: hagan que estas palabras penetren en sus oídos, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Hagan que estas palabras penetren a sus oídos. No solamente escuchen, oigan. Ese es un problema cuando el alma no está sujeta, cuando el alma no recibe, no quiere el quebranto, cuando el alma, la soberbia, el orgullo religioso,
el orgullo de su doctrina, el orgullo de su concilio, el orgullo de su apóstol, el orgullo de su papi espiritual. No, no, mi papi es el que sabe lo que él diga, eso es lo que dice Dios. Lo que dice Dios lo dice a través de él, nada más, nadie más. Eso es una locura. Esa es idolatría. El Espíritu Santo está disponible para todo el que lo busque y el que lo quiera. Unos tienen el don de maestría, otros no. Pero el que tiene el Espíritu de Dios y tiene un corazón humilde y está buscando de Dios, oye una maestría, así, eso me llama la atención. Lo que está diciendo ese hombre yo no lo había oído. Lo que está diciendo ese hombre tengo que estudiar más. ¿Y por qué es que yo creo tan diferente? Ellos no entendían estas palabras porque les estaban veladas, escucha esto, para que no las comprendieran y temían preguntarle a Jesús acerca de ellas. Tienes que entender que hay cosas en nuestra vida que pueden estar veladas por las doctrinas y la mala enseñanza que hemos tenido. Y están veladas. No las comprendieron. Versículo 46. Comenzó una discusión entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. Entonces Jesús, sabiendo lo que pensaban en sus corazones, tomó a un niño y lo puso a su lado. El que reciba a este niño en mi nombre, le dijo, me recibe a mí. ¿Vos te imaginás cuando Dios suelta el juicio de lo que Él va a soltar por todos los miles? Porque está grabado, videos, testimonios. No permiten que entren ahí reporteros de afuera en Gaza para reportar. Han matado cualquier cantidad de reporteros para reportar todo lo. ¿Vos te imaginás cuando Dios baja el martillo de todos los niños que han sacrificado y han matado en ese lugar con la excusa de que es por el terrorismo de Hamás, de lo que sucedió en octubre 7? ¿Vos te crees que eso a Dios se lo van a hacer creer? Cuando son esta misma gente la que ellos provocan las guerras para después venir y traer su excusa, hacerse los víctimas, que ha sido la trayectoria que siempre han usado, ha sido esa, ser víctimas. Señor reprenda el diablo y todos sus demonios. El que me recibe, el que dice, el que reciba a este niño en mi nombre, les dijo, me recibe a mí. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que no me recibe a mí, no recibe al que me envió. Esa doctrina diabólica que enseñó Scofield, que la iglesia tenía a Jesús y que los judíos, como eran pueblo de Dios, tenían al Padre. La iglesia tiene al Hijo y los judíos tienen al Padre. ¿A dónde? ¿Cuál Biblia? ¿Quién interpretó eso? ¿De dónde sacaron ese invento? La iglesia evangélica. Por eso hay un montón de gente que tiene que investigar lo que creen, investigar lo que predica ese pastor, investigar cuál es su doctrina, cuál es su posición en esto. ¿Por qué de esto usted no habla? ¿Por qué en esta iglesia no se habla y se ora por los palestinos? Pero aquí hay una bandera con la estrella de Ranfán de 6 puntas de la masonería y dicen que esto es una bandera del pueblo de Dios. ¿Y por qué aquí no se ora por los palestinos y no hay una bandera palestina también aquí? ¿Cómo es que eso no? ¿Y los niños en Palestina? Esos niños son animales. ¿Aquí creemos así en el cristianismo también en esta iglesia? ¿O aquí se cree que esos niños también son de Dios? Que el evangelio es para todos. Y los mismos iglesias de 20, de 30, de 50, que de 1000, que de 2000. Ahí vas a encontrar, escucha, el 90% de la banderita del país, de donde es el lugar donde está esa iglesia, y al lado está la banderita del lugar ese genocida, del Estado político genocida, hambrientos de guerra y de sangre, terroristas igual que los demás. Eso no tiene nada diferente. La naturaleza humana es terrorista, no importa dónde haya nacido ni donde sea. El que no está en Cristo tiene el potencial de ser un terrorista. Se encuentran gente aún en el cristianismo con ciertas acciones y con ciertos resultados y con ciertos frutos que lo ponen a pensar uno, este tiene una actitud, un espíritu de terrorista. Si tuviera temor de Dios, eso no lo hiciera. Mi alma alaba al que vive. ¿Hay alguien ahí todavía o ya se fueron? Ema soca mande, ribabay samaya. Póngame yo aunque sea un par de llamitas de fuego, me puso la hermana Jessica ahí. Ore antes de tirar patadas. Ore antes de hacer comentarios absurdos. Este que le está hablando aquí fue un tipo de ignorante como ese.
Y hay que decirlo como lo que es. El que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño, el más humilde entre todos ustedes, ese es el más grande. Por eso es que ese pueblo, una de las razones que quedó desahuciado y le dieron la espalda a Dios más de una vez, y lo reprochó un montón de sus mismos gente, lo reprocharon. Mira Esteban, las pedradas que le metieron cuando le dijo: ¿a cuál de los profetas vuestros padres no mataron? Pueblo dura cerviz, pueblo que siempre resistió al Espíritu Santo. Hasta el día de hoy, 2000 y pico de años después de lo que dijo Esteban, es el mismo caso. ¿Cómo que la iglesia no le presta atención a eso? ¿Cómo es que el cristianismo de hoy no le presta atención a ese voltaje? La muerte de Esteban fue por reprochar eso. Por eso es que después Dios agarra a Pablo como lo agarra, ni le pide permiso, lo llama por el moño, lo tumba del caballo, lo deja ciego 3 días, le dice lo que va a sufrir por predicar, porque ese estaba a los pies de Esteban cuando lo estaban matando. Ese era otro celoso, sin tener conocimiento, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, judío de judíos, y después dijo: todo esto lo tomo como basura para poder seguir a Cristo. ¡Qué voltaje! Mi alma alaba al que vive. Y alguien alabe a Cristo esta noche. ¡Yey! Sí, bajai samaya kaya. Me decía mi esposa hoy, y el mal entendimiento cuando la gente dice y leen, y es verdad, está en Juan 4, la salvación viene de los judíos. ¿Cómo está ese asunto? Le digo, el colmo de los colmos es que la salvación venga de los judíos y que los mismos judíos rechacen al que los puede salvar, porque esa gente no se va a salvar por ser judío. La salvación viene de los judíos porque Jesús viene de la tribu de Judá y Jesús es el Salvador. Ahora vos te imaginas a alguien que venga de ahí, que sea genuino. El problema es que, vuelvo a repetir, la mayor parte de esa gente que se acreditan, que están en lo político específicamente, que están en el sionismo, esa gente tomaron, de los ascanitas, tomaron la religión judía y se disfrazaron y se hacen pasar como judíos. Por eso es que no permiten hacer un examen de ADN, porque la mayoría no tienen descendencia. Los palestinos tienen más descendencia en su ADN de lo original judío que de los que se acreditan ser judíos. Esos no son verdaderos judíos, esos son falsantes. Lo terrible es que alguien que se pueda decir judío, que la salvación haya venido de los judíos, como dice Juan 4, y que rechace de dónde viene la salvación, de un judío que se llamó Jesús, que hay que aceptarlo como el Señor y Rey, y que no hay otro camino para salvarse, que no va a ser un templo ahora, el 3er templo, el 4º templo, no importa qué templo van a inventar, ni la vaca roja, ni lo que inventen ahí, nada de eso va a ser de salvación, nada de eso. Nada de eso tiene que ver con lugar santo. Nada de eso es santo. Eso es una profanación. Eso es declarar que la muerte de Cristo fue en vano y su sangre se derramó en vano. Eso es un invento del diablo y la religión. Y la mayor parte del cristianismo está mirando para eso, para declarar los tiempos finales. Ya van a ser el 3er templo. El anticristo se va a sentar en el lugar santísimo, dice, porque ¿qué lugar santísimo? Ahí no va a haber ningún lugar santísimo. Eso es un templo de abominación. ¿Qué templo van a hacer ahí para qué? ¿Para cuál Dios? Si Dios no vive en templos hechos con mano de hombre. Ni en el antiguo, que estaba parte de su gloria ahí en el lugar santo, en el lugar santísimo, en el arca. Ni en el antiguo, Dios lo dijo. ¿Qué templo me van a hacer ustedes a mí para poder contener mi gloria metido aquí en 4 paredes? Esto es una sombra nada más. Esto es para que ustedes entiendan que yo voy a morar en ustedes. Esto es una sombra de lo que yo voy a hacer en ustedes. Pero a mí no me puede contener ni el cielo, ni la tierra, ni nada me puede contener. Por eso es interesante que pensemos cuando hablamos, que a veces no nos damos cuenta, que la gente dice Dios vive en el cielo. Usted tiene que preguntarte ¿en cuál? Tiene que entender vocabulario bíblico, tiene que entender vocabulario bíblico y tiene que entender también las cosas del Espíritu. Si Dios viviera en el cielo, hubiera un problema. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Eso lo dice Génesis. La última vez que leí estaba ahí, creo que está todavía ahí. Alguien me lo puede postear por ahí. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. ¿Vos te imaginás antes del principio dónde estaba Dios? Mi alma alaba a Cristo, no te va a ponerlo a pensar.
Antes de que Dios creara el cielo, ahí es donde él está, en un lugar que nada lo puede contener. El cielo fue creado por Dios, pero antes de crear el cielo, ¿dónde estaba Dios? Por eso Jesús lo dijo bien claro: yo y mi Padre vendremos y moraremos en ustedes. Eso era la sombra de lo que era el tabernáculo antes. Por eso el tabernáculo tenía 3 lugares: lugar santísimo, lugar santo y el atrio. El espíritu del hombre, el alma y el cuerpo. Todo tiene 3 dimensiones. Dios mora en el espíritu del creyente. Y por eso el creyente tiene que crecer y tiene que madurar para poder traer ese segundo lugar, que es el alma, el del medio, poderlo traer en sujeción al espíritu. Y el cuerpo recibirá su cuerpo glorificado cuando suene la 7ª trompeta en la resurrección. Si es que Dios no se lo lleva como se llevó a Enoc, como se llevó a Elías. Escucha, hubieron 3 que subieron al cielo con cuerpo. ¿Cómo usted dice eso? Déjeme decirle algo. El que subió después de la resurrección de los 3 días no solamente era Dios encarnado en un cuerpo de carne y hueso, porque cuando resucitó se sentó a comer pescado con ellos y le dijo a Tomás: mete tu mano para que veas, los espíritus no tienen carne y hueso, mete tu mano por el costado y tócame para que veas que tengo carne y hueso. El que está sentado a la diestra del Padre tiene carne y hueso. Alabado sea. Alguien está pensando conmigo: mi alma alaba a Cristo. ¡Ey, Shibahai Samaya! Alguien alabe a Cristo. ¡Aló! El que resucitó con un cuerpo glorificado, hermano. Pero ese cuerpo tenía carne y hueso. Ese cuerpo comió pescado. Checa, los espíritus no comen pescado. ¡Sai, Bahai, Samaya! ¡Gloria a su nombre! Santo Dios, siento su presencia. Y yo me gozo, hermano, con este programa. Para mí, lo digo sinceramente, en la mayor parte de los casos, aunque a veces no quisiera, hay veces no tengo ganas de hacer el programa, porque la carne, hoy mismo no tenía ganas de hacer el programa. Hoy creo que no voy a dejarlo para mañana, pero no, hay que seguirse esforzando, porque para mí en muchas veces, en muchos casos, este programa es como se dice en inglés: we have in church. En inglés, we have in church, estamos teniendo un servicio, hermano. Estamos teniendo un servicio de compartir la cena, el manjar del reino, el comer el cuerpo y beber su sangre. Mi alma alaba a Cristo. Alguien se está gozando por el lado de allá. Aunque a lo mejor hay algunos que ya no aguantaron y se fueron, pero ahí va a quedar el programa grabado para que lo puedan ver otro día. Está en YouTube y va a estar ahí un mes en Facebook también. Juan le respondió: maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no andaba con nosotros. Pero Jesús le dijo: no se lo impidan, porque el que no está contra de ustedes está con ustedes. Dejen eso del elitismo, le dijo a Juan. Dejen el elitismo. Dejen de estar inventando, queriendo controlar y manipular al Espíritu Santo. Jesús reprende a Jacob y a Juan. Sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Jesús con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Y ellos fueron y entraron en una aldea de los samaritanos. Escucha esto, los samaritanos. Por eso tú ves que sigue ese demonio de racismo, de raza. ¿Por qué esa gente no son de Dios? Porque uno de los mandamientos: amarás a tu prójimo. Escucha, no codiciarás la tierra de tus vecinos. Esa gente no tiene mandamiento ninguno. Esos no creen ni en el Dios de Moisés. Esos son antidios. Por eso es que esa gente los odian y los están desplazando de su tierra. Esa gente no tiene al Dios ni el Dios de Moisés. Si los mandamientos estaban bien claros. No destruirás a tu prójimo. Terrible. El diablo disfrazado de ángel de luz. Esa es la imagen del diablo disfrazado como ángel de luz. No lo puedes poner de otra forma. Ese es el odio entre una raza y otra. Quererse superior y quererse que son mejores. Y hacerse los víctimas. El Señor reprenda al diablo. No se lo prohibáis. Se fueron a esa aldea a predicarle a los samaritanos para hacer los preparatorios para él. Versículo 53.
pero no lo recibieron, porque sabían que habían determinado ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Jacob y Santiago y Juan, nada más y nada menos. Juan, el discípulo más cerca de Jesús, porque vea que el alma es terrible, hermano. Le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y que los consuma a todos estos samaritanos? ¿Que los consuma a todos estos hijos del diablo? Eso es lo que dicen de la iglesia, eso es lo que dicen de los gentiles. Esos son los comentarios que hacen de burla a un creyente. Ahí decía uno, ustedes, dice los cristianos, ustedes adoran a un solo judío, dice, adoran. Ustedes nos tienen que adorar, a todos nosotros nos tienen que adorar. Porque por causa de nosotros es que ustedes existen. Y escuche lo que le digo, no va a faltar más de un evangelio que lo va a creer en su ignorancia, en su doctrina de demonio, lo va a creer, así como lo oye. No lo recibieron, quiere que veamos fuego del cielo. Versículo 55. Pero él volviéndose los reprendió y les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son ustedes. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Ustedes no saben ni de qué espíritu son, hermanos. Lo triste es que hoy ese caso sigue siendo real. Hay mucha gente aún en la iglesia que no sabe de qué espíritu son. Esa es la realidad. Hay mucha gente en el cristianismo de hoy que no saben ni de qué espíritu son. No saben qué espíritu los ha indoctrinado. Ahí estuve yo. Por eso se lo digo, examine lo que usted cree. Estudie más profundo. Busque más de Dios. Pídele al Espíritu Santo que lo apegue con gente que lo pueda provocar. Que lo apegue con gente que tenga algo que usted no tiene. No se sienta mal porque usted no lo tiene. Así he estado yo por muchos años. Cosas que no tenía, pero me tuve que apegar a gente que tuviera. Tuve que buscar de Dios para que me ayudara a salir de un montón de doctrinas de demonios y de creencias torcidas que no encajaban unas cosas con otras. Habían cosas que no me cuajaban, pero no tenía la revelación y el entendimiento. La búsqueda, el clamor, la gracia de Dios, pidiéndole al Señor que trajera gente que me pudieran ayudar a desafiarme a ir más allá. No se sienta mal porque no lo sabe. Apréndalo, sea humilde. Acuérdate de lo que él dijo. El niño, ese tráelo para acá. El que es como un niño, ese pertenece al reino. Por eso él dijo, el que no sea como un niño en ese aspecto no entrará en el reino, en ser humilde, en poder recibir, en corregir, en dejarse corregir, en examinar, en reconocer. Alabado sea su nombre. Así que bueno, gracias a esta noche. 1:23 se fueron. Pareciera que fue ahorita que empezamos. Mañana jueves. Alabado sea el nombre de Jesús. Silvia Estrada. Bendiciones grandes, Silvia. Pónganos ahí de qué parte del planeta se conectó, porque no todo el tiempo nos acordamos de los nombres. Dios le bendiga, apóstol. Muchas gracias por su enseñanza. Ese es el propósito. Por eso es que nos tomamos tiempo. Por eso se me va 1 hora como que empecé ahorita. Y se me va 1 hora y pico. ¿Cómo puedo aguantar eso? Solamente por la gracia de Dios. Gracias, profeta María. Bendiciones grandes por acompañarnos, por apoyarnos. Alabado sea el nombre de su gracia. Los que se conectaron en YouTube también. Acuerda que los programas después quedan grabados en YouTube porque el Facebook los quita a los 30 días. Gracias a los que nos dan gracias. Gracias a los que pueden expresar y dar gracias. Hay personas que no pueden ni tan siquiera dar gracias, hermano. Es terrible. Es terrible, terrible el voltaje. Hay personas que no pueden expresar la gratitud. Gracias por invertir su tiempo. Gracias. ¿Qué usted cree? Que yo estoy tratando de buscar seguidores, de buscar aplausos, de buscar estrellitas. Ahí cuesta trabajo que personas pongan esta estrellita en el Facebook. Esto lo hacemos porque el Espíritu Santo nos ha encomendado, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Yo no quiero que Dios me reproche por causa de persecución, por causa de maldiciones que salen de la gente, comentarios, censuras. A mí me tiene sin cuidado las consecuencias, sin cuidado, siempre y cuando sea obedecer y hacer lo que Dios manda. Así que le doy gracias a los que se toman un momento ahí para aunque sea dar gracias allá.
Gracias, Argilio. Ella es del grupo del domingo. Buenísimo, gracias, Argilio, gracias. Gracias de Miami. Buenísimo. Ahí me avisa, campeón, si el domingo tienes espacio o quieres, nada más que tienes que dejarme saber, que sabes que si Dios me da salud y llegamos ahí, estamos siempre disponibles. Gracias, hermana Profeta María. Confiamos en eso, agradecemos sus oraciones, agradecemos el apoyo, agradecemos los que piensan en nosotros, agradecemos los que oran, los que ofrendan. Gloria a Dios, gracias. Ayúdanos a poder seguir con esta labor. A lo mejor no lo toca a usted estar del lado acá del teléfono como me toca a mí, pero del lado allá puede recibir, del lado allá puede apoyar, del lado allá puede ofrendar, del lado allá puede orar, del lado allá puede comunicárselo a alguien, del lado allá puede invitar a alguien. Acuérdense el evento que tenemos en Perú y ahora en agosto, en agosto es en Perú, en febrero estamos en Texas, en Austin, Texas. Vamos a estar allá varios días también predicando. Gracias por los que nos apoyan, gracias por los que nos bendicen. Amén, recibo la fuerza del búfalo. Le doy gracias a todos. Acuérdense, el viernes tenemos la escuela de discipulado para los que quieran ser parte, ¿ok? Los hermanos que están allá en Perú, ahí está la hermana María, está el pastor José, hay varias personas ahí que pueden pedirle el WhatsApp para que puedan ser parte de la escuela. Le damos gracias esta noche a todos. Les saluda el apóstol Tony Santos. Si el Señor lo permite, mañana estaremos de vuelta a la misma hora por el mismo canal en el nombre poderoso de Cristo Jesús.